Capítulo 441. Su Alteza, ¿qué sugerencias tienen sus generales para este plan? Preguntó Leopoldo II vacilante. Aunque no era muy versado en cuestiones militares, había asistido al menos a una academia militar durante 2 años, y el plan de combate propuesto por el príncipe heredero de Francia le parecía demasiado agresivo. Joseph sonrió y dijo: mi opinión es su opinión. Muy bien, lo entiendo, asintió Leopoldo II después de beber un sorbo de vino. Consideraré seriamente su plan y sugeriré que el mariscal Lacky coopere plenamente con usted. Seguramente saldremos victoriosos, brindó Joseph. Por la alianza franco-austríaca. Por la alianza franco-austríaca. Mientras Joseph y el príncipe heredero del Sacro Imperio Romano Germánico discutían sobre la campaña de Silesia, en un rincón del salón de baile, un par de ojos maliciosos dispararon dagas a Camelia, que estaba detrás de él. Maldita puta. Maldijo en voz baja el dueño de los ojos. Me aseguraré de que tú y tu amo francés paguen el precio. Este hombre era el barón Walter, primo de la esposa de Leopoldo II. Tras el incidente de la falsa acusación, su furioso cuñado lo encerró durante más de un mes y recientemente había recuperado su libertad. Además, había perdido 150.000 florines por el incidente, que equivalían a casi toda su fortuna. En realidad, podría haber soportado todo esto, pero el recuerdo de haber sido burlado sin piedad por sus compañeros sinvergüenzas por alardear de la chica que no podía escapar de su control, y luego encontrarse siendo el hazmerreír, lo enfurecía cada vez que pensaba en ello. Después de maldecirse a sí mismo, Walter se desplomó abatido. Toda Austria dependía de que los franceses lograran un avance en Silesia. En ese momento, no solo él, sino incluso su cuñado tenían que ser educados con el joven. No sabía que Camelia asistiría, y ahora, sin ganas de participar en el baile, aprovechó para salir del salón. Silesia. La frontera suroeste de Legnica. El comandante en jefe austríaco, el mariscal Lacky, le pasó descuidadamente la carta que acababa de recibir de Viena al oficial que estaba a su lado, frunciendo el ceño mientras hablaba. Los franceses no saben nada de guerra. Y sin embargo, el príncipe heredero espera que colabore con ellos. El general Ugince tomó la carta con una mirada de sorpresa, la examinó rápidamente y luego sonrió con desdén. Deben estar locos para concentrar todos los cañones en Ferlavi. Naundorf le cogió la carta y frunció el ceño inmediatamente. Si trasladamos todos los cañones al lado oeste, nuestras fuerzas se quedarán sin capacidad de defensa a lo largo del extenso frente. Antes de que podamos iniciar nuestro ataque, los prusianos habrán atravesado nuestras líneas e incluso habrán marchado hacia Königgrätz. Ferlavi estaba en el lado occidental de las líneas del frente prusiano-austriacas, mientras que Königgrätz era una provincia austríaca adyacente a Silesia. De hecho, según el plan de batalla de Joseph para Silesia, el primer paso era poner fin al enfrentamiento entre las baterías de cañones de las fuerzas prusianas y austriacas. En la extensa línea del frente, tanto el bando prusiano como el austríaco habían desplegado más de 200 cañones cada uno. En tales circunstancias, incluso las tropas más valientes, decididas a sufrir grandes bajas, tendrían dificultades para atravesar la defensa enemiga. Esto era perfectamente aceptable para Prusia, que estaba centrada en asegurar Silesia, pero para los austríacos atacantes, semejante escenario sería un fracaso colosal. Así, después de discutirlo con Berthier, decidió reunir los cañones repartidos a lo largo de decenas de kilómetros de la línea de batalla austríaca y concentrar la potencia de fuego para romper la defensa prusiana. Una vez que se abría una brecha en el ejército prusiano, el cuerpo de guardia podía aprovechar su capacidad para flanquear y penetrar, atacando Legnica por detrás y atrayendo a las tropas prusianas para interceptarlos. En ese momento, la fuerza principal austríaca podía optar por atacar donde las fuerzas principales del enemigo habían partido, reuniendo sus tropas para lanzar un ataque sorpresa y devorar esas posiciones de artillería. En cuanto a la preocupación de Naundorf de que los prusianos podrían atacar primero, no solo hubo un retraso en la recopilación de información del lado prusiano, sino que incluso si realmente lanzaran una ofensiva, en realidad sería beneficioso para Austria. Si el ejército prusiano abandonaba sus defensas con cañones, el ejército franco-austríaco tendría la oportunidad de atacar a sus fuerzas vivas. Incluso podrían adoptar una estrategia de fortaleza sitiada para atraer a más tropas prusianas. Joseph tenía una gran confianza en la capacidad del cuerpo de la guardia para entrar en combate directo.
Mientras la diferencia en el número de tropas no fuera demasiado grande, el cuerpo de la guardia podría derrotar rápidamente a cualquier unidad prusiana. Por supuesto, este plan de batalla parecía demasiado arriesgado a ojos de los militares austríacos. Después de todo, los oficiales de la vieja escuela como Lackey, cuyo pensamiento todavía estaba estancado en los tiempos de la Guerra de los 7 años y que no habían estudiado en detalle las campañas en el norte de África o en los Países Bajos del Sur, definitivamente llegarían a la conclusión de que era imposible consolidar la línea de defensa. Además, Lackey originalmente era más hábil en la guerra defensiva, y esta situación actual era su preferencia. 3 días después. En el cuartel general del ejército de Austria-Silesia, Joseph miró impotente a los oficiales del Estado Mayor. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia ahora? En la reunión militar franco-austríaca recientemente concluida, el mariscal Lackey había rechazado completamente el plan de operación de Joseph y su actitud era muy decidida. Lefebvre meneó la cabeza y dijo: los austríacos en realidad planean concentrar 100.000 tropas para atacar por la fuerza carpatía. A menos que los prusianos sean tan torpes que ignoren el movimiento de decenas de miles de hombres, un ataque a ese tipo solo provocará bajas innecesarias. Alguien sugirió: o tal vez podríamos ejercer presión sobre Lackey desde Viena. Berthier suspiró. Temo que no sea fácil lograrlo. El prestigio del mariscal Lackey dentro del ejército austríaco es muy alto y, a menos que su majestad Joseph II lo ordene personalmente, es difícil que otros puedan darle órdenes. Todos guardaron silencio. En ese momento, Joseph II solo estaba lúcido 1 o 2 horas al día y no podía hablar en absoluto. ¿Acabas de mencionar el prestigio? De pronto, a Joseph se le ocurrió algo mientras miraba a Berthier. Recuerdo a un general que inspira un gran respeto en el ejército austríaco. ¿Te refieres al general Leao? Exactamente. Joseph asintió, reflexionando. Debemos salir del punto muerto actual. Y el general Leao es el único oficial austríaco que no se ve afectado por la influencia del mariscal Lackey. Bromas aparte, el general Leao fue el héroe que cambió el rumbo y recuperó el sur de los Países Bajos, conduciendo a sus tropas a Bruselas y expulsando a Van der Noot a los Países Bajos. Por supuesto, todo esto fue el resultado de que Joseph hubiera creado deliberadamente una estrella, pero los austríacos, que desconocían la verdad, ya lo habían aclamado como la lanza de los Países Bajos. Pero Su Alteza, la capacidad de mando de Leao, como Lefebvre, que había trabajado con Leao en numerosas ocasiones, estaba muy familiarizado con sus limitaciones, francamente hablando, podría tener dificultades para asumir cualquier responsabilidad seria. Joseph asintió y luego miró el mapa sobre la mesa. Sin embargo, a veces un general que no puede derrotar al enemigo tiene sus méritos. Mientras siga siendo la lanza holandesa de Austria, creo que podrá contribuir a reactivar la situación en Silesia. Capítulo 442. Silesia. El frente sudoriental de la línea austro-prusiana en Legnica. En el interior del cuartel general del ejército austríaco situado en Urobau, el general Leao, ahora luciendo sus flamantes charreteras de general, le entregó una copa de vino cristalino al teniente coronel francés que estaba frente a él, con su rostro todo sonrisa. Debes probar esto, mi querido y viejo amigo, este no es otro que el buen vino de Burdeos otorgado por su majestad el emperador. Gracias por su hospitalidad. Lefebvre tomó la copa y la levantó en un brindis. Me llevó un mes entero llegar aquí desde Argel, y luego vine directamente a verlo. Lo han ascendido a general, de verdad debo felicitarlo. Después de que Leao regresara de los Países Bajos del Sur, Leopoldo II firmó personalmente el documento de nombramiento, promoviéndolo al rango de general en un acto excepcional. Leao también sonrió y levantó su vaso en respuesta. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. En realidad, decía la verdad. Sin la ayuda de Lefebvre, es posible que ya hubiera sido capturado por los prusianos. Ah, por cierto, también te he preparado un almuerzo. La carne de res guisada con queso y el codillo de cerdo asado que hay aquí son bastante deliciosos. Lefebvre, tras intercambiar palabras amables, salió por la puerta y pareció comentar con naturalidad. Por cierto, ¿por qué el mariscal Lackey te envió aquí? Quiero decir, deberías estar ganándote tus galones en el frente principal, no sentado en este pequeño pueblo remoto. El general Leao extendió las manos. Después de todo, él es el comandante en jefe. Pero quedarse aquí no es tan malo, todos los días. Estuvo a punto de soltar pescar, pero se contuvo y se corrigió.
Inspeccionar las defensas, entrenar a los soldados y esas cosas. Sí, todo al servicio de su majestad el emperador. Lefebvre asintió, luego se inclinó más cerca y habló con seriedad. Sin embargo, como viejo amigo leal, creo que no deberías estar tan inactivo en este momento. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Para ser honesto, con tu prestigio actual y tus logros en los Países Bajos del Sur, sin duda podrías ser nombrado mariscal, dijo Lefebvre con pesar, pero tal vez el emperador podría pensar que todavía eres un poco joven. Leao acaba de cumplir 35 años y, de hecho, sería muy joven para ser nombrado mariscal. ¿Qué se puede hacer? Dijo Leao riendo, agitando la mano con desdén, estoy bastante satisfecho con la situación tal como está. Estaba verdaderamente satisfecho. Si no hubiera sido por su aventura en los Países Bajos del Sur, su carrera probablemente habría terminado con el rango de general de brigada. Lefebvre extendió su dedo índice y pulgar derechos, juntándolos ligeramente. De hecho, estás a solo un poquito de gloria militar de convertirte en mariscal. Bajó la voz. Parece que el mariscal Lucky no quiere que amenaces su posición. Ya ves, Worldbow está al final de la línea del frente, no hay ninguna posibilidad de que se produzcan combates encarnizados aquí. Cuando la guerra termine, perderás cualquier oportunidad de ganar más méritos. Leao parpadeó, sintiendo que su viejo amigo tenía razón, especialmente la palabra mariscal, que atormentaba su corazón como una belleza coqueta. Luego expresó sus preocupaciones. Pero Lucky probablemente no aceptará transferirme al campo de batalla principal. Ya sabes, esa es toda su gente allí. Lefebvre asintió, adoptando una pose pensativa. Tal vez podrías crear una oportunidad en otro lugar. ¿En otra parte? Sí, por ejemplo, Ratibor. La guarnición prusiana allí no es muy grande, por lo que podrías tomarla tú solo. Ratibor estaba situada en el extremo más meridional de Silesia, una provincia más pequeña. Leao expresó sus dudas. Pero incluso si recuperáramos Ratibor, todavía estaríamos enfrentándonos al río Oder, lo que apenas afectaría a la situación general. Para viajar desde Ratibor a la capital de Silesia, Breslau, había que cruzar el río Oder. Prusia necesitaba desplegar solo un pequeño número de tropas para defenderse a lo largo del río, lo que dificultaba la penetración del ejército austríaco. Mientras tanto, el ejército prusiano podía desplegar rápidamente tropas en el lado norte de Ratibor viajando río abajo a lo largo del río Oder desde Breslau, y rápidamente recuperó la zona. Sin embargo, el lado sur de Ratibor está bordeado por los montes Sudetes, que tampoco representan una amenaza para Austria, por lo que ninguno de los bandos en la guerra de Silesia prestó mucha atención a Ratibor. Lefebvre sonrió levemente. Todo lo que necesitas es ese pequeño mérito para ascender a mariscal. Y recuperar cualquier tierra en Silesia, sin importar cuál, es suficiente para que te conviertas en mariscal. Al oír esto, los ojos de Leao se iluminaron. Así es. ¿Cómo es posible que no haya pensado en eso? Una vez ascendido a mariscal, podría regresar a Viena y vivir con comodidad. En cuanto a cómo resultara la situación en Silesia, eso sería asunto de Lucky. Muchas gracias. Dijo, mirando a Lefebvre con cierta emoción, siempre me das los mejores consejos. Lo mismo me pasó en el sur de los Países Bajos. Realmente eres mi mejor amigo. Mientras hablaba, dudó otra vez. ¿Pero estás seguro de que puedo derrotar a Ratibor? Cada uno sabe mejor en qué es bueno. En Luxemburgo, sus fuerzas habían sido derrotadas de forma casi vergonzosa por los prusianos, y solo gracias a Lefebvre, que lideró a más de 3000 soldados para cambiar el curso de la situación, logró una victoria significativa. La guarnición prusiana en Ratibor no debe superar los 7000 hombres. Vuestra legión tiene 16000 soldados. Dejad una pequeña fuerza para defender Worldbau. Mientras Lefebvre hablaba, hizo un gesto en torno a él. No hay casi nada que valga la pena defender en este lugar olvidado de Dios. Con fuerzas superiores, puedes lanzar un ataque feroz que seguramente abrumará a los prusianos. Leao lo miró ansiosamente. Mi viejo amigo, ¿considerarías unirte a mí? Lefebvre respondió inmediatamente con gravedad. Me gustaría mucho luchar junto a usted, pero esto concierne a su ascenso a mariscal y no debería participar en sus hazañas militares. Pero una vez que hayas recuperado Ratibor, puedo ayudarte a defender el lugar. Lo prometo. Lefebvre entonces pronunció muchas palabras de aliento y, después de un momento, la mirada de Leao finalmente se volvió decidida. 3 días después.
Leao miró fijamente la neblina que rodeaba a Ratibor en la distancia y se volvió hacia su oficial de Estado Mayor. ¿Hay algún movimiento de los prusianos? Todavía no, general. Las tropas enemigas están apiñadas detrás de sus líneas defensivas en la ciudad. Leao asintió y ordenó. Dígales a las tropas que se mantengan ocultas. Lanzaremos el ataque completo a las 10 a.m. en punto, como estaba planeado. Esta vez trajo un ejército de 12.000 hombres y, como había aconsejado Lefebvre, un ataque feroz y sorpresa debería traer rápidamente la victoria. Sí, general. 2 horas más tarde, los cañones de la Legión Leao aparecieron al suroeste de Ratibor, donde 2 cañones de 12 libras y 7 de 6 libras cobraron vida juntos. Después de unas 20 rondas de cañonazos, grandes contingentes de infantería austríaca formaron columnas y, al son de los tambores militares, comenzaron su asalto a las posiciones prusianas desde el oeste y el sur. Después de su tiempo con Lefebvre, Leao podría no tener una gran habilidad en el combate real, pero al menos había aprendido los trucos en gran medida. Los prusianos parecieron incapaces de reaccionar a tiempo y pasó bastante tiempo antes de que sus cañones comenzaran a disparar. Mientras tanto, los soldados austríacos, que avanzaban bajo el fuego de los cañones, alcanzaron rápidamente la primera línea defensiva en las afueras de la ciudad. Siguiendo las órdenes de sus oficiales, comenzaron a desplegarse hacia ambos lados, formando líneas horizontales. Capítulo 443. Berthier apartó la mirada del mapa y miró a Lefebvre con cierta inquietud. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que el general Leao pueda derrotar a los prusianos en Ratibor? Después de todo, tiene una ventaja absoluta en número de tropas. Este último sonrió. Si el comandante fuera otro oficial, incluso un comandante de batallón común, tal vez tendríamos que preocuparnos por eso. Pero el comandante ahora es Leao, y créame, en lo que se destaca es en ubicar a sus soldados donde no deberían estar. Además, su capacidad para entrenar soldados también es muy, normal. Así que, solo los menos de 2.000 soldados que le quedan al general Willemse son algo capaces en la batalla. El resto ni siquiera puede ejecutar una salva adecuada. Ahora realmente me preocupa que los prusianos lo abrumen. Joseph intervino. El general Leao tiene ventaja en número de tropas, debería poder resistir al menos 5 o 6 días. Ya he enviado al mayor masón a Ratibor para apoyarlo. Miró hacia la lejana posición prusiana. Ahora todo depende de cuando el duque de Brunswick haga su movimiento. Mientras hablaban, se oyó el ruido de los cascos de los caballos desde fuera de la tienda, y pronto entró rápidamente un mensajero, saludó a Joseph con su gorra y dijo: Su Alteza, el ataque del general Leao a Ratibor ha fracasado y ahora está rodeado por el ejército prusiano. Masón tenía a los húsares preparados, vigilando la situación de la batalla en Ratibor, y este mensajero fue enviado por él. El mensajero continuó. Según los exploradores, esto se debió a que el general Leao no se percató del movimiento de los prusianos por el flanco e insistió en utilizar la fuerza principal para atacar el frente, lo que provocó que los prusianos flanquearan por la retaguardia. Luego, por error, retiró las tropas atacantes y las fuerzas enemigas que estaban al frente avanzaron de inmediato, atrapándolas por completo. Joseph inmediatamente le dirigió a Lefebvre una mirada de elogio, riendo. Tenías razón en tu predicción, él realmente se destaca en movimientos incorrectos. Lefebvre suspiró. 12.000 hombres rodeados por 7.000 prusianos, esta vez realmente se ha superado. Berthier miró a Joseph. Su Alteza, ¿deberíamos enviar al mayor masón a reforzar inmediatamente? Joseph sacudió la cabeza. Tenemos que creer en el general Leao. Su cuerpo es el mejor equipado del ejército austríaco. Incluso si están rodeados, deberían poder resistir durante unos días. Ahora ve inmediatamente e informa al mariscal Lackey y al duque de Brunswick sobre la situación con la Legión Leao. Luego Joseph le dijo a otro oficial. Por favor, envía a alguien para avisar a Potsdam que pueden empezar a actuar. Sí, Su Alteza. El oficial era un enlace de la oficina de inteligencia francesa con el príncipe heredero y partió inmediatamente con Berthier para ejecutar la orden. Al este de Legnica. En el cuartel general prusiano, el duque de Brunswick miró el mapa con incredulidad y meneó la cabeza. ¿Qué demonios pretenden hacer estos austríacos? Atacar Ratibor no tiene ningún sentido.
Apenas media hora antes, había recibido información enviada desde Austria de que la Legión de Leao, compuesta por más de 12.000 hombres, había atacado repentinamente Ratibor, pero el coronel Erwin, responsable de la defensa, reaccionó rápidamente, aprovechando la negligencia de los austríacos, y los rodeó en las afueras de Ratibor. Un retrato de Blücher al óleo. Blücher, que llevaba mucho tiempo luchando con Leao en Lieja, no estaba dispuesto a perder esta oportunidad perfecta de patear a un hombre mientras estaba en el suelo e inmediatamente habló en voz alta. Mariscal, la Legión Erwin solo cuenta con 7.000 hombres. Será difícil aniquilar al enemigo. Sugiero reforzarlos inmediatamente. El general del Risen a su lado sugirió. Ratibor no tiene ningún valor estratégico. Si el coronel Erwin puede mantenerlo, será suficiente. No necesitamos insistir en aniquilar al enemigo. El duque de Brunswick pensó por un momento y de repente dijo. No, deberíamos reforzar a Erwin inmediatamente. Pero, aunque Ratibor no vale nada, este Leao tiene un gran prestigio en el ejército austríaco. El duque de Brunswick se puso de pie con las manos apoyadas en la mesa. Si podemos capturarlo o matarlo, sería un gran golpe para la moral de los austríacos. El Tesoro Nacional ya está en serios problemas. Si podemos terminar la guerra antes, debemos hacer todo lo posible para lograrlo. Miró a Blücher. Lleva 10.000 hombres a Ratibor inmediatamente, corta la retirada de los austríacos a Ostrava y asegúrate de que Leao sea asesinado o capturado. Blücher se alegró al instante. Sí, su gracia. Mientras tanto, en la tienda del mariscal Lackey se producía una discusión similar. Naundorf expresó en voz alta. Desplegar 2 regimientos para rescatar a la Legión de Leao es suficiente. No deberíamos comprometer demasiadas fuerzas en Ratibor. Berthier inmediatamente negó con la cabeza. Excelencia, debe considerar que si los prusianos también envían tropas a Ratibor, entonces este pequeño refuerzo no será suficiente. Wilmse, que tenía una buena relación con Leao, rápidamente expresó su apoyo. Ratibor también es nuestro territorio. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para recuperarlo? El general Leao tiene ventaja en cuanto a número de tropas. Lamentablemente, se vio rodeado. Una vez que sus tropas estén fuera, recuperar Ratibor debería ser muy fácil. Al ver que Lackey seguía dudando, Berthier añadió leña al fuego. Mariscal, si la próxima semana los periódicos de Viena informan de que la Lanza de los Países Bajos del Sur recupera con éxito su patria, seguramente eso levantará el ánimo de todos. Al oír esto, el mariscal Lackey frunció el ceño instantáneamente, porque lo que escuchó en las palabras del jefe de personal fue esto. Si la Lanza de los Países Bajos del Sur es capturada en Ratibor, sería una pesadilla para Austria. Y si este prestigioso general sufriera un accidente, el emperador con toda seguridad le echaría la culpa a él mismo, el comandante general. Con esto en mente, no dudó más y, volviéndose hacia Wilmse, le dijo. Toma 10.000 soldados y dirígete a Ratibor para recibir refuerzos inmediatamente. Sí, mariscal. Mientras tanto, en Potsdam, el centro político de Prusia, las calles estaban repletas de rumores sobre la victoria del ejército en Ratibor. Las portadas de todos los periódicos incluían titulares como el ejército invasor austríaco aplastado por la Legión Erwin, Leao capturado y gran victoria en Ratibor, 12.000 invasores austríacos rodeados. En cuanto a los panfletos, llegaron al extremo de elevar las bajas enemigas a 30.000, y el orgullo de los austríacos, Leao, ya había sido capturado. El ejército austríaco estaba luchando desesperadamente para evitar que Leao fuera juzgado públicamente en Potsdam. Por supuesto, todo esto fue orquestado por los espías de la Oficina de Inteligencia francesa en Potsdam. Difundir este tipo de noticias, que eran música para los oídos prusianos, era la tarea más fácil para los espías. En el palacio de Sanssouci, Guillermo II también estaba muy emocionado. Aunque circulaban varios rumores y la situación en Ratibor aún no era segura, el hecho de que Leao estuviera rodeado era un hecho consumado. Después de un largo estancamiento en el teatro de Silesia, finalmente se produjo un avance importante. Después de consultar brevemente con el príncipe Enrique, inmediatamente redactó una orden de elogio, promovió a Erwin a mayor general y elogió efusivamente al duque de Brunswick. Tan solo 3 o 4 días después, todas las miradas en la región alemana estaban fijadas en Ratibor, una provincia aparentemente insignificante. Tanto Prusia como Austria tenían ejércitos de 40.000 hombres destinados allí, dispuestos a apostarlo todo por Leao en una apuesta desesperada. Capítulo 444.
Y el general Leao, moneda de cambio en estos procedimientos, estaba al borde de las lágrimas. De regreso en los Países Bajos del Sur, había logrado salir victorioso en batalla tras batalla junto al general Lefebvre, lo que le dio la ilusión de que podría hacerlo igual de bien por mi cuenta. Ahora, frente a los prusianos al oeste, al norte y al este, con los Sudetes al sur, había llegado a una clara comprensión de sus propias capacidades. El enemigo no tenía prisa por atacar, sino que extendió líneas de infantería a lo largo de cada vía principal, colocó cañones en ambos flancos y posicionó a su caballería para moverse entre las líneas en busca de apoyo. En los últimos 5 días, Leao había lanzado más de 10 cargas, todas las cuales habían sido repelidas. En ese momento, un pesado aire de pesimismo invadió su cuerpo. Si no fuera por su reputación como la lanza de los Países Bajos, la moral ya podría haberse derrumbado. Al ver a través de su telescopio que un cañón que intentaba aproximarse silenciosamente a las líneas enemigas estaba siendo perseguido por la caballería prusiana, Leao se desplomó en su silla, incapaz de comprender por qué los cañones del cuerpo Lefebvre podían bombardear el rostro del enemigo y luego irse con calma, mientras que él mismo no podía lograr lo mismo. Si no hubiera dejado tantos soldados en Rottgau. Mientras Leao se revolcaba en la autocompasión, su oficial de Estado Mayor de repente corrió y anunció en voz alta. General, parece que está apareciendo una fuerza en el lado oeste de las líneas prusianas. Eso es genial. Leao se levantó rápidamente, frotándose las manos con entusiasmo, debe ser el coronel Lefebvre que viene a rescatarme. Rápido, difunde esta buena noticia a los soldados, diles a todos que aguanten un poco más. Sin embargo, después de más de 3 horas, los refuerzos franceses aún no habían hecho ningún movimiento. Leao se puso ansioso y preguntó repetidamente a su oficial de Estado Mayor. ¿Podrían ser refuerzos prusianos reuniéndose para preparar un ataque contra nosotros? Yo, no sé, reflexionó el oficial de Estado Mayor, las líneas enemigas no se han movido. Probablemente no estén a punto de lanzar un ataque. Si llegasen refuerzos, las líneas de infantería existentes necesitarían dejar espacio para las fuerzas adicionales. Leao finalmente dio un suspiro de alivio, solo para escuchar el sonido de disparos de cañón desde el noroeste. Se sobresaltó y corrió apresuradamente hacia la parte más alta de su puesto de mando, situado en una colina baja, y miró a través de su telescopio en dirección al fuego del cañón, solo para ver humo elevándose desde una gran distancia. ¿No son los prusianos los que nos sitian? Preguntó sorprendido a su oficial de Estado Mayor. ¿Quién demonios está entonces involucrado en la batalla? A 10 kilómetros del cerco de Erwin, donde se elevaba el humo, Blücher gritaba al comandante de su campamento de caballería. Idiota. Ni siquiera sabes distinguir los uniformes o mirar de cerca las banderas. 1 hora antes, había llevado a sus fuerzas al oeste de Ratibor, preparándose para reunirse con Erwin, solo para descubrir accidentalmente un ejército austríaco a menos de 3 kilómetros de distancia, desplegando silenciosamente su formación. Estaba tan furioso que casi ejecutó al comandante de los húsares en el acto. De hecho, esto no fue enteramente culpa de sus exploradores. En esa época, los uniformes militares eran un desastre en varios países, y algunos oficiales incluso personalizaban los uniformes de los soldados según sus preferencias personales, generalmente con su propio dinero, y los superiores tendían a hacer la vista gorda. Los húsares prusianos vieron al ejército austríaco, pero, al verlos con uniformes verdes, los confundieron con hanoverianos. De hecho, había un ejército hanoveriano estacionado en Ratibor. Así que, sin acercarse para entablar conversación, pasaron a toda prisa. Afortunadamente, el correo de Blücher, que había sido enviado para comunicarse con Erwin, fue asesinado a su regreso, lo que le alertó de la presencia del ejército austríaco. De lo contrario, casi cayó en su emboscada. A toda prisa, encontró una zona adecuada cercana y ordenó a sus tropas desplegarse en formación defensiva en el lugar. Por parte de Wilmse, al ver que el ejército prusiano se había detenido de repente, adivinó inmediatamente que el enemigo lo había descubierto y ordenó un asalto sin demora. La caballería de Blücher salvó su cuerpo. Probablemente para compensar su fracaso en el reconocimiento anterior, hostigó y contuvo valientemente a los austríacos con ataques continuos, sufriendo bajas significativas. Aún así, lograron resistir hasta que la infantería completó sus formaciones.
Inmediatamente, decenas de miles de soldados prusianos y austríacos comenzaron a intercambiar fuego en el campo de batalla, con el rugido de los cañones y los gritos agonizantes de los soldados mezclándose al caer la noche. Blücher y Wilmse, viejos adversarios que se habían enfrentado recientemente en los Países Bajos del Sur, no se dieron cuenta de a qué fuerzas se enfrentaban hasta la mañana siguiente. Así, ambos comprendieron rápidamente que era imposible resolver el conflicto entre ellos en poco tiempo, hecho que habían confirmado múltiples veces en los Países Bajos, por lo que inmediatamente enviaron correos para sacudir a la gente en el cuartel general del comandante. Cuartel general del ejército austríaco Silesio. Joseph hizo girar en su mano el nuevo inserto antibalas que acababa de recibir y lo colocó con cuidado en el bolsillo del frente de su uniforme, expresando cierta insatisfacción al jefe de Estado Mayor. ¿Solo enviar 5.000 hombres? Lucky está siendo demasiado tacaño, ¿no? Berthier respondió. Su Alteza, los prusianos tampoco han movilizado demasiadas tropas, por lo que el mariscal Lucky cree que 5.000 refuerzos deberían poder resolver la situación en Ratibor. Habiendo asistido recientemente al Consejo de Guerra de Lucky, Berthier sabía que, como el príncipe heredero había esperado, refuerzos tanto de Prusia como de Austria estaban librando una feroz batalla en Ratibor, y que el general Wilmse había solicitado refuerzos. Joseph se levantó y saltó un poco. 4 insertos, el peso apenas afectaba el movimiento. Según esta evaluación, no sería un problema para un adulto llevar 5 insertos. Se dio un golpecito en el pecho con el folleto y le dijo a Berthier: por favor, entrega a los folletos a los soldados lo más rápido posible. Sí, Alteza. De hecho, a mediodía ya se habían distribuido a cada compañía. Siempre manejas las cosas con tanta atención al detalle, asintió Joseph en señal de elogio. Luego se dirigió hacia el exterior de la tienda. Ahora, necesito echar más leña al fuego de la situación en Ratibor. De lo contrario, esperar la oportunidad que deseo podría llevarme una eternidad, con el mariscal Lucky siendo tan tacaño. 20 minutos después. Los ojos del mariscal Lucky se abrieron de par en par al contemplar al joven príncipe heredero de Francia y exclamó sorprendido. Su Alteza, ¿realmente no necesita hacer esto? ¿Enviar tantas tropas a Ratibor no tiene sentido? No, mariscal, el general Leao es un viejo amigo mío. Nos une una profunda amistad, dijo Joseph con seriedad. Los prusianos podrían matarlo en cualquier momento, lo que no me permite dormir tranquilo. Pero no hay necesidad de trasladar al general Kellerman. Su Alteza, esto podría afectar muy bien a la situación en Legnica. Kellerman era el comandante de las 30.000 tropas tradicionales del ejército francés en Silesia. Joseph pensó para sí mismo. Eso es exactamente lo que pretendo hacer. Romper el estancamiento en Legnica. Miró al mariscal Lucky con tono decidido. El general Kellerman con 20.000 soldados puede relevar al general Leao en una semana aproximadamente. Mientras tanto, concéntrate en la defensa y Legnica estará definitivamente bien. Capítulo 445. El mariscal Lucky no pudo convencer al príncipe heredero de Francia, pues al fin y al cabo el príncipe no estaba bajo su mando y su estatus era mucho más alto que el suyo. Al no tener otra opción, escribió inmediatamente una carta para informar de la situación a Viena. Temprano a la mañana siguiente, el general Kellerman condujo solemnemente a sus tropas frente a las posiciones prusianas y saludó cortésmente a sus oponentes antes de partir hacia Ratibor. Del lado prusiano, el duque de Brunswick miró a través de su telescopio las retaguardias del ejército francés que se retiraban lentamente y no pudo evitar fruncir el ceño, murmurando para sí mismo. Una fuerza tan grande, de más de 20.000 hombres, se dirige claramente a Ratibor. De repente guardó su telescopio y le dijo al general del Risen que estaba a su lado. Hemos subestimado seriamente la importancia de Leao para Austria. Lucky está realmente dispuesto a sacrificar la fuerza de las tropas de primera línea para rescatarlo. El comandante de la caballería prusiana, general Krokow, dijo. Su excelencia, podríamos aprovechar esta oportunidad para concentrar nuestras fuerzas y romper las líneas austriacas. El duque de Brunswick permaneció en silencio durante un rato antes de sacudir la cabeza. El riesgo de lanzar un ataque a gran escala en la línea del frente es demasiado grande. Creo que la probabilidad de éxito de matar a Leao es claramente mayor. Solo necesitamos desplegar más tropas que los austríacos. Mientras tanto, en la tienda del general Morris, comandante del ejército sajón en Silesia, un oficial que había venido de Dresde para entregar suministros ofrecía con seriedad sus consejos.
¿Sabes que en toda Alemania corren noticias sobre la captura de Leopoldo II? Dicen que está loco de ansiedad. Había recibido dinero hacía 2 días de un comerciante que supuestamente guardaba rencor contra Leao y estaba dispuesto a pagar una gran suma para persuadir al general Morris de que matara a ese bastardo austríaco. Por supuesto, el llamado comerciante sajón era un agente del servicio de inteligencia francés. El que recibe la moneda del rey es el hombre del rey y, además, no se trataba de un asunto tan grave, solo estaba entregando un mensaje. El general Morris tenía que decidir qué hacer. Pero he oído que Leao solo está rodeado, no capturado, dijo con una sonrisa. En este momento toda Europa está observando la situación de Leao. Si pudieras participar en su captura, tu nombre seguramente se haría famoso. Mientras hablaba, un oficial entró en la tienda y susurró algunas palabras al oído de Morris. Este último entrecerró inmediatamente los ojos cuando el oficial le dijo que ese mismo mediodía, el duque de Brunswick había enviado al general del Risen con casi 30.000 soldados a Ratibor. Morris rápidamente tomó una decisión y le dijo a su amigo oficial. Tienes razón, debería ir a Ratibor. Esa tarde, el duque de Brunswick no pudo resistir más las súplicas persistentes del comandante sajón y aceptó enviar 7.000 tropas sajonas para reforzar al general Erwin. Por otro lado, el comandante del ejército bávaro, el general Ernst, miró a Berthier y asintió, diciendo. De hecho, como usted dijo, la situación del general Leao es muy peligrosa. Después de la supresión de los rebeldes de los Países Bajos meridionales, el duque de Baviera, Karl Otto, había perdido interés en intercambiar ese territorio. Los Países Bajos meridionales estaban devastados por la guerra y, con la región valona enredada con los intereses franceses, ya no parecía un lugar donde se pudiera establecer una dinastía borgoñona. Por eso, Otodoro quería retirarse de la alianza Oberón, o al menos no tenía ningún deseo de seguir involucrado en los problemas entre Prusia y Austria, pero le preocupaba ofender a Austria, por lo que todavía mantenía un batallón de más de 6.000 hombres luchando en Silesia. El general Ernst, naturalmente, conocía las intenciones de su rey y ahora veía en Ratibor una buena oportunidad. Si pudiera participar en el rescate de Leao, esta importante figura austríaca, tal vez pidiéndole unas buenas palabras delante de Leopoldo II, Baviera podría desvincularse de Silesia. Temprano a la mañana siguiente, él personalmente lideró la fuerza principal del ejército bávaro y silenciosamente se dirigió hacia Ratibor. En esta era de comunicación extremadamente primitiva, mientras mantuviera un perfil bajo, dejar la guarnición por una semana o dos no alarmaría al mariscal Lackey. En ese momento, los únicos que no centraban su atención en Ratibor en toda la región circundante de Silesia eran Joseph y su cuerpo de guardia. Su Alteza, Breslau está justo delante. Berthier frenó su caballo y señaló hacia donde el río desaparecía entre las colinas. Ya ve, ese es el río Bover. Joseph aún no tenía una impresión profunda de la geografía de Silesia. Sacó el mapa para comparar, asintió y dijo. Deja que los dragones amplíen el radio de exploración. Los prusianos podrían no tomar la ruta más cercana. Sí, Su Alteza. Berthier dio algunas instrucciones al oficial ordenanza y espoleó a su caballo para alcanzar al príncipe heredero y a los demás. De hecho, en ese momento estaban inspeccionando el campo de batalla. El cuerpo de guardia abandonó la línea del frente en Legnica anteayer y en menos de 2 días había realizado una marcha forzada hasta la unión entre Oberón y Breslau en el lado oriental. Aunque se trataba de territorio prusiano, casi todo el ejército prusiano que pudo movilizarse había sido enviado a Ratibor y, sorprendentemente, no habían encontrado ningún enemigo en su camino. Por supuesto, las acciones de Joseph fueron extremadamente arriesgadas. Esto se produjo en pleno corazón de Silesia. Si el duque de Brunswick hubiera reaccionado a tiempo y enviado tropas de inmediato para cortar la retirada de la guardia hacia el oeste, la guardia podría quedar rodeada en menos de medio día. Pero Joseph sabía que la atención de los prusianos estaba en Ratibor, y también debían prestar atención a la línea del frente en Legnica. Su rápida intervención estaba plagada de peligros, pero no de riesgos. Lo más importante es que la movilidad del cuerpo de guardia era muy rápida, dada la eficiencia del actual ejército prusiano. Incluso si una guarnición notaba los movimientos del cuerpo de guardia, para cuando informaban al duque de Brunswick y él enviaba tropas para interceptarlos, era probable que el cuerpo de guardia ya hubiera terminado su tarea y se hubiera retirado.
Después de examinar cuidadosamente la situación del campo de batalla previsto, Joseph y los oficiales del Estado Mayor General regresaron al campamento y revisaron los planes de combate específicos repetidamente hasta el anochecer, cuando el ejército prusiano aún no había llegado. El cuerpo de Dilrisen había salido de Legnica 3 días antes, y el cuerpo de la guardia, que había partido medio día más tarde que ellos, había llegado primero y los había estado esperando durante medio día. Alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, el sonido urgente de los cascos de los caballos de los dragones se detuvo afuera de la tienda del personal, y un soldado de caballería desmontó, informando al cuerpo que se acercaba. Se han detectado movimientos de tropas prusianas a 4 kilómetros al noreste. Al menos 20.000 hombres o más. No fue por falta de fuerza de reconocimiento por parte del cuerpo de guardia, sino principalmente para evitar ser detectados por los prusianos, por lo que no habían dispersado demasiado a los dragones. En la tienda, Joseph y Bertier se miraron y sonrieron. Por fin llegan. En realidad, marchan muy lentos. Las órdenes de batalla se dieron rápidamente a todas las compañías y se movilizó todo el cuerpo de guardia. A diferencia de los modos de incursión de otros ejércitos del continente europeo, la artillería montada del cuerpo de la guardia, cubierta por la caballería, cruzó por delante de los batallones de infantería, cargando directamente contra las tropas prusianas. Fin del capítulo 445.